Ritchie Valens, el joven que pudo superar a Aldous Presley, pero una decisión cambió su destino. Ritchie Valens tenía el potencial de convertirse en una de las estrellas más grandes de la historia del rock, incluso más que Aldous Presley. Sin embargo, un pequeño giro del destino lo llevó a una trágica e inesperada muerte. En este análisis, exploraremos su vida, su ascenso meteórico a la fama y el impacto que su música dejó en la historia. Un niño con talento innato para la música. Richard Steven Valenzuela Reyes nació el 13 de mayo de 1941 en Pacoima, California, en el seno de una familia de origen mexicano. Desde su infancia, Ritchie mostró una sensibilidad especial por la música. Mientras otros niños jugaban en la calle, él se dedicaba a escuchar atentamente los sonidos a su alrededor, dejando que cada melodía formara parte de su identidad. Sus padres, Joseph Valenzuela y Concepción Reyes, notaron su gran afinidad con la música y lo incentivaron a explorar este talento. En casa, Ritchie estaba rodeado de diferentes estilos musicales, desde la música tradicional mexicana hasta el flamenco, el blues y el rhythm and blues. Esta diversidad de influencias lo llevó a desarrollar un estilo propio que, con el tiempo, lo convertiría en una estrella del rock and roll. Uno de los momentos más importantes en su formación musical ocurrió cuando su padre decidió enseñarle a tocar la guitarra. Ritchie mostró una increíble facilidad para aprender, pero su pasión por la música no se detuvo ahí. De forma autodidacta, también aprendió a tocar la trompeta y la batería, demostrando una versatilidad poco común para alguien tan joven. Un detalle sorprendente de su aprendizaje es que, aunque era zurdo, aprendió a tocar la guitarra como diestro. Esto requería un nivel de habilidad y adaptación impresionante, lo que reflejaba su dedicación y su talento innato. Un joven que soñaba con el éxito durante su adolescencia, Ritchie no solo se destacaba como músico, sino que su carisma y pasión por la música lo hicieron muy popular entre sus compañeros en la escuela secundaria de Pacoima. Se convirtió en una especie de celebridad local, llevando su guitarra a la escuela y tocando en los descansos o después de clases. Sus presentaciones improvisadas comenzaron a sembrar en él un sueño claro, convertirse en una estrella del rock and roll. Pero más allá de su deseo de fama, Ritchie tenía un profundo amor por la música. No se trataba solo de llamar la atención o de ser popular, sino de expresarse a través de cada acorde y cada letra que interpretaba. Su determinación era inquebrantable y, en poco tiempo, este joven talento daría su primer gran paso en la industria musical. El primer gran paso, unirse a una banda en 1957, cuando tenía apenas 16 años, Ritchie se unió a una banda local llamada The Silhouettes, en la que comenzó tocando la guitarra. Desde el primer momento, su presencia en el escenario fue magnética y cautivó al público. Su habilidad para tocar y su energía contagiosa lo hacían destacar por encima del resto. No pasó mucho tiempo antes de que el vocalista principal de la banda decidiera dejar el grupo. Ante esta situación, Ritchie fue la elección natural para ocupar su lugar como líder y vocalista principal. Su carisma y su conexión con la audiencia eran tan fuertes que nadie dudó de que tenía el potencial de convertirse en una estrella. Fue en una de sus presentaciones con The Silhouettes cuando su destino dio un giro inesperado. Entre el público, se encontraba Bob Keane, dueño del sello discográfico Del-Fi Records. Keane quedó impresionado con la energía y el talento de Ritchie, y sin pensarlo mucho, decidió acercarse a él para hacerle una oferta que cambiaría su vida. El descubrimiento de Ritchie Valens y su entrada en la industria musical durante una de sus presentaciones con The Silhouettes. Ritchie Valens atrajo la atención de Bob Keane, dueño del sello discográfico Del-Fi Records. Keane, quien tenía buen ojo para descubrir talentos emergentes, quedó impresionado por la energía, el carisma y la presencia escénica de Ritchie. Convencido de que había encontrado a una futura estrella, le propuso grabar algunas canciones en su estudio. Para Ritchie, esta oportunidad era un sueño hecho realidad. Desde hacía tiempo anhelaba compartir su música con el mundo, y esta oferta significaba su primera gran oportunidad para hacerlo. Sin dudarlo, aceptó la invitación de Keane y comenzó a trabajar en su primer material de estudio. El cambio de nombre, de Richard Valenzuela a Ritchie Valens. Uno de los primeros cambios que Bob Keane sugirió fue modificar su nombre artístico. En aquella época, muchos artistas con raíces hispanas enfrentaban dificultades para ser aceptados en la industria musical estadounidense.
King creía que Richard Valenzuela sonaba demasiado latino para el mercado anglosajón y que un nombre más corto y fácil de recordar ayudaría a impulsar su carrera. Después de discutirlo, acordaron que su nuevo nombre sería Richie Valens. Aunque este cambio facilitó su entrada al mundo del rock and roll, para algunos significó la americanización de su identidad mexicana. A pesar de ello, Richie nunca renegó de sus raíces y, de hecho, fueron su herencia y su cultura las que más adelante lo llevarían a dejar una huella imborrable en la historia de la música. El ascenso a la fama, Come On, Let's Go y Donna con su nuevo nombre, Richie Valens grabó su primer sencillo, Come On, Let's Go, lanzado en agosto de 1958. La canción, una combinación electrizante de rock and roll con ritmos latinos, se convirtió en un éxito inmediato entre los adolescentes. Su energía contagiosa y su estilo innovador hicieron que el tema alcanzara el puesto 42 en la lista Billboard Hot 100. Este éxito fue solo el comienzo. Su siguiente sencillo, Donna, fue el que realmente lo catapultó a la fama. Inspirada en su novia de la secundaria, Donna Ludwig, esta balada romántica capturó la esencia del amor juvenil de una manera sencilla pero conmovedora. Su tono melancólico y su letra sincera hicieron que muchos jóvenes se identificaran con la canción, convirtiéndola en un himno del romance adolescente. Lanzada en noviembre de 1958, Donna rápidamente escaló en las listas de popularidad, alcanzando el puesto número 2 en Billboard. Richie Valens, con tan solo 17 años, ya era una estrella en ascenso y un ídolo juvenil. Pero lo mejor aún estaba por llegar. La canción que definiría su legado estaba a punto de hacer historia. La revolución con la bamba hasta ese momento, las canciones en español tenían muy poca presencia en la radio estadounidense. Sin embargo, Richie Valens estaba a punto de romper esa barrera con una canción que trascendería generaciones, La Bamba. Originalmente, la bamba era un son jarocho del siglo XVII, interpretado durante siglos por músicos folclóricos en México. Nadie imaginaba que esta canción tradicional podría convertirse en un éxito de rock and roll. Sin embargo, Richie Valens tenía una visión diferente. En el estudio de grabación, Richie tomó la estructura de la canción y la modernizó con guitarras eléctricas y una nueva energía que combinaba el folclore mexicano con la fuerza del rock. Su productor, Bob King, le sugirió que la grabara en inglés para hacerla más comercial, pero Richie insistió en cantarla en español, a pesar de no hablar el idioma con fluidez y tener que aprender la letra fonéticamente. Cuando La Bamba fue lanzada como el lado B del sencillo Donna, nadie esperaba que superara el éxito de la balada. Sin embargo, contra todo pronóstico, la canción se convirtió en un fenómeno. Rápidamente escaló en las listas de popularidad, alcanzando el puesto número 2 en Billboard, logrando algo histórico, ser la primera canción en español en tener un impacto masivo en Estados Unidos. Gracias a este éxito, Richie Valens comenzó a presentarse en programas icónicos como American Bandstand y The Alan Freed Christmas Show. Su presencia en la televisión consolidó su imagen como una de las mayores promesas del rock and roll. Sin embargo, justo cuando su carrera estaba en su punto más alto, una serie de eventos inesperados cambiarían su destino para siempre. El invierno que cambió todo, la gira Winter Dance Party en 1959, con una carrera en ascenso y su nombre ya consolidado en la industria musical, Richie Valens fue invitado a participar en una de las giras más importantes del momento, la Winter Dance Party. Este tour recorrería varias ciudades del medio oeste de los Estados Unidos y contaría con la participación de grandes estrellas del rock and roll, como Buddy Holly, The Big Bopper y Diane and the Belmonts. Para Richie, esta era una oportunidad invaluable. La gira no solo le permitiría presentarse ante miles de fanáticos, sino que también le daría la posibilidad de consolidar su presencia en la industria musical y compartir escenario con algunos de los artistas más influyentes del momento. Sin embargo, lo que parecía una experiencia emocionante pronto se convirtió en una pesadilla. Una gira mal organizada y el desgaste físico desde el inicio, la Winter Dance Party estuvo marcada por una pésima organización. La gira requería que los músicos recorrieran largas distancias en autobuses que no estaban preparados para las duras condiciones climáticas del invierno. Las temperaturas eran extremadamente bajas y los autobuses no tenían calefacción, lo que hizo que varios músicos se enfermaran gravemente. Buddy Holly,
frustrado por la falta de comodidad y el agotamiento físico, comenzó a buscar alternativas para evitar los agotadores trayectos. Tras un concierto en Clear Lake, Iowa, Buddy decidió alquilar una avioneta privada para evitar el frío y poder descansar antes del próximo espectáculo. Sin embargo, la pequeña aeronave solo tenía espacio para 4 personas, el piloto Roger Peterson, Buddy Holly y 2 pasajeros más. El destino decidido por una moneda. Uno de los integrantes de la gira, The Big Bopper, estaba enfermo de gripe y convenció a Waylon Jennings de intercambiar lugares con él en la avioneta. Esto dejó un último asiento disponible. Ritchie Valens, a pesar de tener un profundo miedo a volar, estaba agotado por las condiciones de la gira. Quería evitar otro extenuante viaje en autobús, por lo que decidió apostar su lugar en el vuelo con el guitarrista Tommy Allsup, lanzando una moneda al aire. Ritchie ganó el sorteo. Lo que parecía una simple decisión tomada por azar resultó ser el giro más trágico de su vida. El trágico accidente, el día que murió la música a las 1 de la mañana del 3 de febrero de 1959, la avioneta Beechcraft Bonanza despegó en medio de una intensa tormenta de nieve. El piloto Roger Peterson, quien era joven e inexperto en vuelos con visibilidad reducida, cometió un error fatal al interpretar los instrumentos de navegación. En lugar de ascender, la aeronave descendió bruscamente. Apenas 8 kilómetros después del despegue, el avión se estrelló en un campo de maíz en las afueras de Clear Lake, Iowa. No hubo sobrevivientes. El accidente cobró la vida de Buddy Holly, The Big Bopper, Ritchie Valens y el piloto Roger Peterson. Esta tragedia marcó un antes y un después en la historia del rock and roll y quedó inmortalizada como el día que murió la música, una frase que más tarde fue popularizada en la icónica canción American Pie de Don McLean. Ritchie Valens, un legado inmortal. Ritchie Valens tenía solo 17 años cuando perdió la vida, pero su impacto en la música fue inmenso. No solo fue pionero en la integración de ritmos latinos dentro del rock and roll, sino que también abrió las puertas para futuras generaciones de artistas latinos en la música popular. 3 décadas después de su fallecimiento, en 1987, su historia fue llevada al cine con la película La Bamba, protagonizada por Lou Diamond Phillips. Esta película no solo revivió su legado, sino que también presentó su música a nuevas generaciones, consolidando su importancia en la cultura pop. Ese mismo año, la banda Los Lobos grabó una nueva versión de La Bamba para la banda sonora de la película. Sorprendentemente, la canción alcanzó el puesto número 1 en la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en la primera canción en español en lograrlo en la historia de Estados Unidos. La influencia de Ritchie Valens en la música. Pocos saben que Ritchie Valens no solo dejó una huella imborrable en el rock and roll, sino que incluso influyó en bandas legendarias como The Beatles. Su interpretación de La Bamba sirvió de inspiración para la estructura rítmica de Twist and Shout, una de las canciones más populares de la banda británica. Paul McCartney y John Lennon tomaron como referencia la energía contagiosa de Ritchie para darle vida a su propio éxito. A pesar de su corta vida, Ritchie Valens cambió la historia de la música. Derribó barreras culturales, abrió nuevas puertas para los latinos en el rock and roll y demostró que la música no tiene fronteras. Su legado sigue vivo y su impacto en la música sigue siendo recordado hasta el día de hoy.